¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a analizar el tema de factor de escala y recíproco. Factor de escala, ¿qué significa en la escala? Pues la escala es una relación matemática entre las dimensiones de un objeto real y el plano o representación que se haga de ella, ya sea en un tamaño más grande o en un tamaño más pequeño. ¿Cómo representamos una escala? ¿Cómo nos muestran cuando nos dicen que vamos a hacer un objeto a escala? Muy bien, lo representamos de esta manera. Una escala 1, 2. ¿Sí? Estos dos números no siempre tienen que ser iguales, dependiendo de la escala que tengamos. En este caso, la escala es 1, 2, lo que significa que la escala original, mi objeto real, es el doble de mi plano. Entonces, este numerito del lado derecho es el que representa el objeto real. El objeto real U original. Y este numerito del lado izquierdo representa el plano o la escala que se hace de este objeto real. Este numerito es el plano o escala. O dibujo también puede ser, ¿verdad? ¿Qué tipos de escala tenemos? Tenemos la escala natural, que se representa 1 a 1. ¿Qué significa? Que mi objeto real u original es igual a mi plano o escala, ¿de acuerdo? Son iguales los dos, no hay diferencia en su tamaño. También tenemos la escala de reducción. Vamos a colocar 1, 5. ¿Qué significa escala de reducción? Que mi objeto real es más grande que mi plano o dibujo que representa el objeto original. ¿Sí? En este caso, por cada 5 unidades de mi objeto real, mi plano tendrá solamente una unidad. También tenemos la escala de ampliación. ¿Sí? Escala de ampliación que vamos a representar 5 a 1. ¿Qué significa? Que mi objeto original es más pequeño que mi plano. Mientras mi plano tiene 5 unidades, mi objeto original solo tiene una unidad. Por cada 5 unidades de mi plano, mi objeto original solamente tiene 1. Para encontrar las medidas de la escala, tenemos que determinar el factor de escala. ¿Cómo determinamos el factor de escala? Lo podemos determinar muy fácilmente a partir de estas dos medidas que nos dan aquí, o bien teniendo los objetos de los cuales queremos encontrar sus medidas. Vamos a empezar haciéndolo muy sencillo de esta manera. Fíjense bien, tengo dos columnas, la columna A y la columna B. De esta columna voy a anotar el número 12, 48, 7, 28, 5, 20, 4, 16. Y vamos a tratar de encontrar el factor de escala de estos números que tenemos aquí, la columna A y la columna B. ¿Cómo paso de este número 48 al 12? ¿Qué tengo que hacer para encontrar el factor de escala? Vamos a decir, bueno, vamos a dividir. Mi factor de escala lo vamos a encontrar dividiendo mi columna B sobre mi columna A. Y ese factor de escala es el 4. ¿Sí? Si yo multiplico el 12 por el 4, encuentro el 48. Pero ojo, ahora quiero encontrar un número por el cual yo multiplique esta columna y llego a esta que está acá. ¿Qué número es aquel por el cual yo multiplico 48 y llego a 12? Mi factor de escala es 4. Con este 4 yo llego del 12 si lo multiplico a 48, pero ¿qué hago con el 48 para llegar al 12? Ya no voy a dividir, quiero multiplicar. Si yo quiero multiplicar, voy a utilizar el factor de escala recíproco de este 4 que tengo acá. ¿Cuál es el factor de escala recíproco? Pues es invertir esta división. A sobre B. ¿Sí? Entonces, el recíproco de 4 es 1 sobre 4. ¿Sí? Ese es el factor recíproco. Recordemos cuando vimos la división de fracciones en el video anterior, donde vimos que la división de fracciones es lo mismo que multiplicar por el factor inverso multiplicativo. Esto es lo que vamos a hacer aquí.
¿sí? Vamos a encontrar el factor de escala y el recíproco. Si mi factor de escala es 4, el factor recíproco es 1/4. Si yo tengo un factor de escala 2/5, mi factor recíproco es 5/2. Si yo tengo un factor de escala que es 2, el factor recíproco es 1/2. ¿Por qué 1/2? Muy bien, porque 2 lo convierto en fracción de esta manera y entonces su factor recíproco es 1/2. El doble es lo contrario de la mitad, lo recordamos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, así lo vamos a hacer. Factor de escala B sobre A. B sobre A. Si nos dan esta escala así de esta manera, vamos a dividir 2 entre 1 o los números que sean. Vamos a representar este como A y vamos a representar este como B y siempre vamos a encontrar el factor de escala dividiendo B entre A. En este caso el factor de escala sería 2 entre 1 igual a 2. Y su factor recíproco, si yo quiero encontrar las medidas teniendo las medidas del objeto de la derecha y quiero encontrar el del objeto de la izquierda, mi factor, las medidas de mi plano o escala, voy entonces a utilizar el factor recíproco, ¿va? Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Aquí lo tenemos. Vamos ahora a determinar el factor escala teniendo la medida, aquí nos van a dar la escala 1/100. Dice, la altura de un edificio ha sido representada en un plano que está en la escala 1/100, así como nos aparece de esta manera. Aquí por cada 100 unidades de mi objeto original, mi plano tiene solamente una unidad, 1/100 centímetros. ¿Cuál es la altura real del edificio en metros si en el plano es de 9.3 centímetros? El plano, o sea, mi objeto de la izquierda, es el plano y es el objeto pequeño. Es el que tiene de altura, aquí tengo mi edificio y tiene de altura 9.3 centímetros, ¿sí? Y necesito encontrar la altura de mi plano original, no del plano original, del objeto original, ¿de acuerdo? Ahí está. Me dan la escala B y A, B y A. Tengo la escala 1, 100. ¿Cómo voy a obtener mi factor de escala? Dividiendo 100 entre 1. Mi factor de escala es 100. Tomo mi objeto pequeño, la medida del objeto pequeño, que es la que tengo, y voy a multiplicar por mi factor de escala. Aquí no voy a utilizar el recíproco porque el valor que yo tengo es el valor de mi objeto que está del lado izquierdo, ¿sí? De A tengo el valor de A, entonces voy a tomar 9.3 y lo voy a multiplicar por mi factor de escala y voy a obtener la medida de mi objeto real. Multiplico por potencia de 10, paso 93 y voy a agregar y voy a recorrer, mejor dicho, más bien, el punto 2 lugares porque mi potencia de 10 tiene 2 ceros y entonces voy a agregar otro 0 porque voy a recorrer 1, 2, me falta un 0 y mi resultado es 930 centímetros. 930 centímetros, como ustedes saben, es igual a 9.3 metros, ¿verdad? ¿Sí? Y esa es la altura de mi objeto real, del edificio. A partir de la escala, yo encontré mi factor, multiplico por la medida del edificio, del plano o de la escala y encuentro la medida de mi objeto real, que es 930 centímetros, que equivale a 9.3 metros. Mi edificio original mide 9.3 metros, mientras que mi plano mide 9.3 centímetros. Es una escala a 100. Por eso es la misma cantidad, si se fijan. 9.3, 9.3, pero como es una escala 1/100, estos son metros y estos son centímetros. Ese es el primer ejemplo cuando utilizamos directamente la escala. Vamos a ver ahora un ejemplo en el que vamos a utilizar dos figuras y a partir de ellas vamos a encontrar el factor de escala. Bien, aquí tenemos este problema. Lucía creó portadas de madera para dos tipos de cuadernos que piensa vender. Y para ello empleó factores de escala. ¿Cuál será la medida faltante en la portada de la izquierda? ¿Sí? Tengo dos portadas.
una pequeña que mide 11 centímetros de base y tengo una portada grande de madera que tiene 22 centímetros de base, pero de altura esta tiene 26 centímetros. Desconozco la altura de la portada pequeña. ¿Cuál será la medida faltante? ¿Qué tengo que obtener primero? Primero tengo que obtener mi factor de escala. ¿Cuál es mi factor de escala? A entre B entre A. Muy bien, B entre A. Tomo entonces 22, factor de escala, 22 entre 11. Y mi factor de escala es 2. Pero como yo voy a ir a obtener la medida del más grande al más pequeño, yo tengo que utilizar mi factor de escala recíproco. Por lo tanto, el factor recíproco no es 2, sino mi factor recíproco es 1/2. Tomo la medida del objeto grande, 26, y ahora sí lo multiplico por mi factor de escala recíproco, que es 1/2. Y 26 por 1 es igual a 26. Tomo este como fracción, le pongo un 1, 1 por 2, 2, y es igual la altura de la portada pequeña de madera a 13 centímetros. Y he obtenido la medida de mi objeto a escala, ¿de acuerdo? A partir de las dimensiones de los lados de las figuras. Tengo que encontrar la misma dimensión, la medida del mismo lado. No me puedo ir a sacar un factor de escala teniendo medida de altura y tomando medida de base del otro. Tengo que tomar la base de ambos, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el factor de escala y el recíproco. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Espero les haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto!